El abogado Juan Pablo Hermosilla reveló ayer un listado de 28 jueces y fiscales que mantuvieron conversaciones, contactos con su hermano Luis Hermosilla, quien, recordemos, permanece en prisión preventiva desde el 27 de agosto por el denominado caso Audio, tras su formalización por delitos tributarios, soborno y también lavado de activos. Vamos a profundizar en este tema, en este contexto, novedades eventualmente. Para eso nos acompaña el presidente nacional de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias Judiciales, Marcelo Acevedo. Marcelo, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Como asociación, ¿cómo leyeron ayer lo que fue este punto de prensa del abogado Juan Pablo Hermosilla y el listado que entrega con respecto a integrantes del sistema judicial? Bueno, yo creo que lo primero que hay que analizar y tener presente es que quien entrega este listado es el abogado de Luis Hermosilla y su hermano, ¿ya? Y por lo tanto tiene una estrategia, yo creo que distinta a lo que nosotros esperamos, no solamente como integrante del Poder Judicial, sino que yo creo que toda la ciudadanía y la prensa que estaba esperando en realidad se publicaran los chats más que nombres, claro, ¿ya? Porque deja más incertidumbre que certeza. Claro, porque aquí se entrega los nombres, los cargos que ocupan y cuándo fue el contacto. De hecho, son de hace 12 años, no claro, digamos de un tiempo de hace poco. Y en ese sentido, el contenido, se le preguntaba a Juan Pablo Hermosilla, ya lo había anunciado, dijo: yo voy a dar el listado, daré entre 2 semanas más o menos, y si alguno tiene una duda y no ha hablado esa persona, ahí yo puedo entregar la información. Sí. ¿Qué te parece eso? Yo creo que me parece que juega un poco con la incertidumbre, juega un poco también con toda la ciudadanía completa, en que nos deja bailando el ritmo de Juan Pablo Hermosilla. Y eso me preocupa, porque si en realidad uno quisiera dar razones de transparencia, yo habría entregado los chats, efectivamente habría entregado las conversaciones, ¿ya? Porque con esta información que nos entregan ahora, efectivamente tenemos listado de nombres, muchos integrantes del Poder Judicial, por ahí aparece, ¿cierto?, el ministro Valderrama, la exfiscal judicial de la Corte Suprema, Lidia Cabello, hay varios integrantes que no estaban, por ejemplo, en los primeros chats que se conocieron. Sale de nuevo Jean-Pierre Matou, pero nos deja incertidumbre porque al final no hay una certeza, no dice por qué. Nosotros esperamos efectivamente que se releve, se puedan dar a conocer los chats, y a través de esa información nosotros pedir los sumarios correspondientes, efectivamente que se hagan las investigaciones, porque con esta información nos parece que es muy poca para avisorar o aventurar un pronóstico. Ahora, sin perjuicio de todo eso, yo creo que hay que separar las dos cosas. Hay varios fiscales que están involucrados y hay que tener presente que los abogados, sobre todo los abogados que son, por supuesto, los abogados que son intervenientes en la causa, ¿cierto? Tienen conversaciones regulares con los fiscales. Eso, porque déjame hacer un alto ahí también para quienes no pudieron ver ayer el punto de prensa. Se entrega el listado, 28 nombres, ya sea por un contacto a raíz de causas judiciales que llevaba el abogado Luis Hermosilla, penalista en su minuto, y por eso el contacto con fiscales y eventualmente con jueces. Uno diría con fiscales es bastante recurrente, con jueces ya habría que entrar a más al detalle, es un poquito más complejo. Y también por nombramientos. Sí. Esos son los dos elementos, causas judiciales o nombramientos del por qué el contacto con estas 28 personas. Sí, y yo por eso quería hacer ahí el alcance, porque efectivamente con los fiscales efectivamente existen estas conversaciones y es una especie, es natural que produzca esto. Oiga, tengo que hacer una diligencia, le dice el fiscal al abogado, a su representado, necesito que esté a tal hora, por ejemplo. Por ejemplo, hay incautaciones de vehículos, necesito que, no sé. Coordinaciones. Coordinación, efectivamente. Ahora, respecto a jueces y magistrados que hayan chat, ya me parece demasiado extraño. Eso ya es otro tema. Eso no puede ser. Porque el juez tiene que dictaminar y resolver con respecto a esas causas y se nota muy raro, genera suspicacias que tenga un contacto con el abogado que las lleva. Claro, es que no es que sea raro, yo creo que está rayando la ilegalidad que es bueno aclararlo. Que un abogado chatee o tenga chat o WhatsApp con jueces o ministros o fiscales, porque la forma de relacionarse los abogados con los jueces es a través de las audiencias y las causas. ¿Ya? Existe también la manera en que los abogados, si quieren intervenir en la causa en forma personal, ya sea alguna consulta, lo que se hace recurrentemente, y eso está registrado, se pide audiencia con el juez. El juez le da un día y hora. Generalmente el juez cita a las dos partes, pero puede también que le dé a una parte, pero eso está registrado y es como una especie de registro lobby que existe. Es como la ley del lobby, pero en términos de registro queda todo bien establecido. Que haya un chat con un juez ya me parece grave. ¿Ya? Eso no es normal. ¿Con un ministro de la Corte Suprema, por ejemplo? Tampoco. Claro, porque aquí, volver al punto, causas judiciales o nombramientos.
hay que entender de qué viene el contacto con uno o con otro. Claro. ¿Qué te parece más grave el tema? Yo sé que los dos son graves, digamos, Sí. si nos ponemos en ese tenor, Sí. pero lo de los nombramientos o que se revisa una causa judicial o se habla de una causa judicial Sí, con un juego de ministros. Sí, yo creo que las dos cosas, como dices tú, efectivamente son graves, pero tienen consecuencias distintas. Lo estamos Ya. haciendo hipotético porque solamente tenemos el listado de nombres, no Por tenemos supuesto, el qué se habló. Ojo con eso. Todo esto está basado en solamente el listado, ¿cierto? Y lo que podría pasar. A mi parte, a mi modo de ver, efectivamente las dos cosas son igualmente graves, pero tienen consecuencias distintas. Una cosa es que se hable por una causa judicial a través de un chat. Ya me parece raro porque efectivamente lo que hay ahí efectivamente es tratar de incidir en una causa judicial, ¿ya? Y eso está fuera del marco de la ley. El tema nombramiento ya tiene que ver con un tema de tráfico de influencia, que también es otro delito, ¿ya? Un delito puede ser la prevaricación y otro delito puede ser el tráfico de influencia. Entonces yo creo que son delitos distintos que se podrían presumir, ¿cierto?, de estas conversaciones. Ahora, todo esto efectivamente lo tenemos que conocer a través de los chats, porque si no son puras suposiciones. Efectivamente nos van a tener 2 semanas conversando de esto, tratando de lucubrar cosas, pero no tenemos certeza. Marcelo, el abogado Juan Pablo Hermosilla, vuelvo al punto, decía, yo estoy entregando solamente los nombres para, si ustedes tienen preguntas y quienes sientan de que alguna manera tienen que dar explicaciones, las den ellos mismos, no tenga que ser yo, digamos, el que entregue todo esto. Habla en un ánimo de transparencia, habla en un ánimo de respeto a quienes son listados. ¿Te parece que es correcto eso o te parece que es irresponsable por catalogarlo? No, primero irresponsable, segundo no me parece muy correcto lo que haya hecho. Me parece que efectivamente da un listado de nombres que trata de enlodar a todos los nombres que están ahí. Hay que separar efectivamente lo que constituye efectivamente ilegalidad o delito, o lo que constituye una normalidad respecto, por ejemplo, a las conversaciones fiscales de causas que son intervinientes. Hay que ver también si el abogado Luis Hermosilla era interviniente y abogado patrocinante de algunas causas, porque también hay que ver eso. Porque puede haber hecho consultas de otra causa. Estamos elucubrando de causas que él no llevaba, pero que, no sé, por ejemplo, cuando estaba en el Ministerio del Interior, asesoraba al Ministerio del Interior, no por ende tenía por qué él llevar la causa, pero sí podía haber algún tipo de Pero sí consulta. se involucraba mucho con fiscales, porque estaba parte asesorado del Ministerio del Interior, que se involucra mucho con la Fiscalía. Entonces, Sí, claro. efectivamente, yo creo que hay que analizar bien, efectivamente, una vez que tengamos los chats, pero sí, lo que nosotros vamos a tratar de hacer, efectivamente, como asociación, es hacer una presentación de aquí al lunes a la Corte Suprema, de que los ministros involucrados efectivamente se abra a lo menos una investigación, ¿ya? Y a través de esa investigación efectivamente den cuenta de esas conversaciones aparentemente, ¿cierto?, que tuvieron con Luis Hermosilla. Ya, ¿van a pedir que se abra una investigación Sí. quienes fueron mencionados Absolutamente. por parte de la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones? Sí, Ya. absolutamente. Eso lo vamos a hacer de aquí al lunes. ¿Esto por qué institucionalidad dentro de la institucionalidad, perdón la reiteración, Sí. se tiene que dar? Porque si pienso, por ejemplo, en la Corte Suprema, son los mismos incumbentes que en un pleno deberían llamar, por ejemplo, a la Comisión de Ética eventualmente. Sí, nosotros tenemos también nuestras aprensiones con la Comisión de Ética, porque ojo que la Comisión de Ética a nosotros nos parece muy tribunal especial para conocer esto. O sea, nosotros, todos los funcionarios del Poder Judicial, tanto del presidente de la Corte Suprema hasta el grado más bajo, todos estamos bajo el sumario administrativo. Para nosotros, lo relevante y lo ideal es que se abran las investigaciones sumarias. Ahora, que el sumario administrativo arroje que haya consecuencias administrativas y por lo tanto sanción administrativa es otro tema. Pero para nosotros lo relevante es que se abran las investigaciones, porque o si no caemos en el problema en que para los ministros de Corte Suprema tenemos la Comisión de Ética, Claro. y para el resto de los funcionarios nos cae el sumario administrativo. Ese es el tema. Entonces, Sumario hay una administrativo comisión para especial. jueces de Corte de Apelaciones o jueces de juzgado de garantía, fuera el caso, pero ministro de Corte Suprema o ministra es desde la Comisión de Ética, que de hecho finalmente también lo ve el pleno de los mismos incumbentes. Además de ver En la los plenos- institucionalidad, ¿quién va a supervisar al máximo tribunal si es el máximo tribunal? Bueno, ese es uno de los problemas que nosotros también evidenciamos y que ojalá a través de la ¿cómo se llama?, reforma constitucional que impulsó el gobierno se pueda separar. Sí, claro. Esta separación en temas jurisdiccional, ¿cierto?, con Lo la gobernanza del administrativo. Poder Judicial y también el órgano, ¿cierto?, disciplinario que regula a los miembros del Poder Judicial, que hasta ahora efectivamente, como tú dices, es la misma Corte Suprema. ¿Y quién regula la Corte Suprema? Nadie. Ellos mismos se regulan, ¿ya? Entonces ellos también funcionan como juez y parte dentro del Pleno para juzgar a sus propios pares, pero no hay un ente superior a ellos. Entonces, y no hay un ente distinto, a lo menos que sea objetivo y uno puede decir efectivamente que cumple la garantía. Y esto me quiero detener solamente en un tema aquí, porque es demasiado difícil abrir sumario administrativo a jueces y ministros, porque ellos mismos se protegen entre sí.
Para el resto de los funcionarios es muy fácil abrir sumario, por cualquier cosa, hasta por las cosas más insólitas se abren sumario. Entonces nosotros tratamos siempre de que... Hay una asimetría, dices tú. Pero absolutamente distinta, Ya. absolutamente distinta. Como diría coloquialmente, mucho gatillo fácil para los funcionarios, pero para los ministros y los jueces cuesta un mundo. Porque se ven entre pares, dices tú. Se ríen entre pares. Y eso es un problema que hay que resolver efectivamente en la legislación. Ujú. Ahora, con todo esto que se ha revelado, y no solamente este listado propiamente tal, sino la incertidumbre, porque claro, si uno va a la opinión, recordemos, hay un listado de nombres. De hecho, el propio Juan Pablo Hermosilla decía, no, estos constituirían delito, digamos, esto habrá que verlo en su tema. Estos son los que sostuvieron contacto. Hay una diferencia con respecto a lo que dijo en algún minuto el abogado Juan Pablo Hermosilla, dio entrever que el listado iban a ser personas que se contactaron con Luis Hermosilla porque le pidieron favores. Ayer dice, no es que le hayan pedido favores todos, sino que tuvieron contacto. Yo te mandar un mensaje ahora a ti, digamos. Yo lo que veo que la estrategia de Juan Pablo Hermosilla es dar una especie de normalidad de que esta cosa siempre se ha hecho. Que el sistema da esto. Funciona así. Ya. Ahora, no quiere decir que siempre se ha hecho, que sea correcto o sea legal. Son dos cosas distintas. Sí, claro. Entonces yo creo que ahí uno tiene que efectivamente ser responsable en que no porque esto se ha hecho siempre, por ejemplo, el tráfico de influencia, ¿ya?, en los nombramientos, sea correcto o sea legal. Para nosotros es tráfico de influencia, el tráfico de influencia es un delito penal. Por lo tanto, hay que sancionarlo. Te hago la pregunta, tú decías, a jueces y ministros que fueron mencionados dentro de este listado, que se llegue a sumario administrativo. Ahora, desde el punto de vista de la institucionalidad y también desde lo público, no lo comunicacional, pero podría rayar en eso, digamos, deberían entregar, no sé si el concepto, explicaciones, comentarios, contar por qué el día tanto, porque de hecho en el listado sale, el día tanto se contactó con Luis Hermosilla, el juez o jueza, ministro o ministra, fiscal o los fiscales respectivos, digamos. Sí, yo creo que, como tú dices, efectivamente yo creo que hay que separar las cosas. Una cosa, efectivamente, mejor las investigaciones que ahí puedan hacer declaraciones, ¿cierto?, sí, claro, respecto y dar cuenta. Ahora, yo creo que también... Ahora, yo problema las declaraciones porque le pasó al ministro Matus, por ejemplo. Sí. Ahora, yo creo también que los ministros y todo el Poder Judicial, yo creo, y todos los que tienen cargo efectivamente de relevancia, deben dar cuenta igual a la ciudadanía, ¿ya? Yo creo que la transparencia de la ciudadanía tiene que ser una máxima. Ya. Y esa máxima efectivamente tiene que ver con que ellos también puedan dar explicaciones, ya sea con un comunicado a través de la misma Corte Suprema, ¿cierto?, o también a través de estas investigaciones sumarias que se den a conocer. Ahora, perdona, me voy a detener ahí, es importante. A través, por ejemplo, de un comunicado de, si no fuera el caso de la Corte Suprema o las respectivas Cortes, y voy a ir a un tema del fiscal Valencia, donde en algún minuto se le retrucó por parte de la Asociación de Funcionarios de los Fiscales de que la acusación o la duda que se cierne sobre Valencia, no sobre claro, la Fiscalía Nacional, sí, así que no se podía hacer una defensa corporativa, digamos, del fiscal nacional. Claro, es que ahí la estructura de la Fiscalía es distinta al Poder Judicial. Importante, están dentro del sistema judicial, pero son distintos. Claro, primero son poderes distintos, autonomía es distinta y también estructura distinta. Y eso también es una de las críticas que uno tiene que hacer respecto al Poder Judicial. Tenemos una estructura decimonónica de hace 200 años, ¿ya?, piramidal, casi militar, ¿ya?, y yo diría casi monárquica del Poder Judicial. Monárquica prusiana, digamos. Claro. Donde efectivamente los ministros de la Corte Suprema son casi dioses, semidioses, después vienen los ministros de apelaciones y después viene todo el resto. Entonces, dentro de esta estructura que está un poco pasada de moda y decimonónica ya en la democracia, con la Fiscalía es distinto, porque efectivamente ahí sí es una defensa corporativa, porque el fiscal nacional representa a los fiscales de todo el país. La Corte Suprema o el presidente de la Corte Suprema no representa a los 13.000 funcionarios que somos. Ya. Podría representar al Pleno, claro, podría representar a los ministros o al escalafón primario a lo mejor, pero quizá no a los 13.000 funcionarios que son de diferentes escalafones. Por lo tanto, yo creo que hay una diferencia. Hay una pequeña diferencia en la estructura, sobre todo. Ya, ¿Cómo se estructura? Ya. Pero aquí, por ejemplo, más que por ejemplo, desde lo que tiene que ver con la Corte Suprema y los juzgados, los jueces en este caso, deberían salir desde el punto de vista a nivel personal, particular, insisto, no sé si dar explicaciones, comentarios o decir, bueno, yo contacté por esto. Sí, bueno, ahí está público regulado también comunicacionalmente el tema de las comunicaciones de jueces, ¿ya? Ellos tienen que pedir autorización efectivamente a las Cortes de Apelación y Corte Suprema para poder dar declaraciones. Que tiene toda la lógica, digamos. Que tiene toda la lógica, efectivamente. Sí. Pero
sí sería, yo creo que oportuno y también transparente a la ciudadanía que efectivamente se dieran las explicaciones. Bueno, ya sea comunicacionalmente, como tú dices, o ya sea a través de la investigación, pero que las declaraciones se conozcan. Porque ¿cuál es el problema de la Comisión de Ética? Que es secreta y una vez que se cierra, pasó con el ministro Muñoz, Se puede archivar. se archiva y no se van a conocer ningún antecedente. Sí, claro. Entonces queda un manto de duda tremendo en las investigaciones. Por eso que es importante que ya no vaya a la Comisión de Ética, efectivamente cierra los sumarios, porque con los sumarios nosotros podemos conocer las declaraciones y podemos saber. Marcelo, nos quedan unos segundos agradeciendo tu tiempo y muy interesante también tener la visión de la Asociación de Funcionarios. Tú lo decías muy bien, yo lo tengo súper claro, son entidades distintas dentro del sistema judicial, pero lo que tiene que ver con la Fiscalía Nacional y las dudas que ciernen sobre el fiscal nacional, ¿hay algún tipo de mirada con respecto a lo que tiene la asociación? Chuta, nosotros, la mirada del fiscal, efectivamente, yo creo que el fiscal nacional, yo lo voy a decir transparentemente, debe tener una transparencia y ser intachable porque es el mayor persecutor criminal del país. Y que tenga involucramiento con una persona que está siendo procesada, me parece que debería a lo menos revisarse y la misma Fiscalía, ¿cierto?, hacer un cuestionamiento de quién es su mayor persecutor y por lo tanto ver cuáles son las acciones que tienen que tomar. El fiscal nacional tiene una duración de 8 años, lleva casi 2, creo que en enero se cumplieron los 2 años recién, pero con el nivel de inseguridad que hay, con el país efectivamente que tenemos y con las reformas que efectivamente se tienen que hacer tanto al Ministerio Público, tanto al Poder Judicial, yo creo que una señal de transparencia es efectivamente que nuestro fiscal nacional, ¿cierto?, que es el mayor persecutor, sea una persona que efectivamente no esté involucrada con casos de corrupción. ¿Eventualmente tener que renunciar? Eventualmente tener que renunciar. Marcelo Acevedo, presidente nacional de la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti. Que esté muy bien, buen día. Momento de hacer una pausa, ya regresamos con más noticias aquí en La Mañana Informativa.